Como siempre en Hegel decíamos, el comienzo es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque en la filosofía de Hegel todo forma parte de una totalidad. Y entonces cualquier elemento que se tome ya está vinculado con la totalidad, de manera que para Hegel no hay un comienzo originario, sencillo, no hay un punto de partida desde el cual gradualmente irá siguiendo, porque cualquier punto que ustedes tomen ya está dentro del movimiento general, ¿no es cierto? Y entonces el inicio, normalmente en las obras de Hegel, es lo más abstracto. ¿Qué es lo que Hegel entiende por más abstracto? Aquello que no tiene determinaciones, o que tiene las menores determinaciones posibles. La filosofía del derecho, por ejemplo, se empieza por la voluntad. Una voluntad que todavía no tiene forma, todavía no se determina, ¿no es cierto? Un simple impulso de la acción humana. Hegel siempre inicia por lo más abstracto, y lo más abstracto para él es lo que tiene las menores determinaciones, o bien la determinación universal, como es el caso del ser, ¿no es cierto? Cuando decimos ser, decimos simplemente lo más universal, lo que todavía no es ni blanco, ni negro, ni alto, ni bajo, es simplemente ser, ¿no es cierto? Ser que, carente de toda determinación, es la nada, exactamente igual que la nada. En realidad, Hegel insiste mucho en ese inicio al decirnos que del ser a la nada no hay ni siquiera un pasaje, no se puede hablar de pasaje, porque pasaje significaría ir de una cosa a otra, y entonces él usa más bien el término traspaso. Se traspasa de uno a otro, porque entre el ser y la nada no hay realmente descanso. Si nosotros queremos encontrarnos en el ser, encontramos que es idéntico a la nada; si nos desplazamos a la nada, encontramos que es idéntica a ese ser totalmente carente de determinaciones. Y es en ese movimiento del ser a la nada y de la nada al ser, ese traspaso permanente, donde realmente inicia la lógica, cuya primera categoría es la de devenir. Devenir es la unidad del ser y de la nada. Es justamente aquello que subsume el movimiento incesante de las dos cosas. Y es de ahí de donde la lógica realmente avanza. Tiene que arrancar de lo más abstracto, pero su propósito es mostrar que dentro de lo más abstracto ya está la verdad. Ese inicio en las obras de Hegel tiene que mostrarse al final como ya verdadero, como alojando en él la verdad, solamente que una verdad todavía no desplegada. Y ese es exactamente lo que le reprocha Spinoza, ese despliegue de las categorías que muestran su propia necesidad. Para Hegel una de las cuestiones es la afirmación, y esto tiene que ver con el inicio de la lógica, de que si el pensamiento no puede demostrarse a sí mismo, ¿qué puede demostrar otra cosa? Si el pensamiento quiere ser explicación, demostración de algo, pues lo primero que tiene que hacer es ser capaz de explicarse a sí mismo, dar cuenta de sí mismo. Y por eso la lógica tiene que empezar en un punto en el que el pensamiento se autoconstituya en su propio movimiento, se autodespliegue en su propio movimiento. El pensamiento tiene que demostrar cómo él mismo es producto de sí mismo, es acción de sí mismo. Y esa es la necesidad de la lógica. Hegel insiste en que no se puede pretender que el pensamiento demuestre alguna cosa si no es capaz de mostrar su propio movimiento, si no es capaz de autoconocerse. Y es un aspecto central en su filosofía. Pregunta: ¿por qué Hegel considera que el inicio de Spinoza es especulativo? Es especulativo porque dice Hegel, al empezar por causa de sí, lo que muestra Spinoza, lo que quiere mostrar Spinoza es que hay algo, todavía no sabemos qué es, que por su naturaleza, por su esencia, tiene existencia. Es decir, es especulativo porque implica la existencia y la reflexión. En ese sentido es especulativo. Especulativo dice Hegel porque con causa de sí, lo que Spinoza nos dice es, causa de sí es aquello que solo puede pensarse desde el punto de vista de su existencia. Por causa de sí entiendo aquello cuya esencia o concepto implica la existencia, o sea, aquello que solo puede concebirse como existente. Por eso es que es especulativo. Es especulativo porque muestra que ahí está la unidad ya
entre ser y pensamiento, reflexión y manifestación. Y por eso es especulativo. Al darle la palabra a Spinoza, lo que estamos intentando es mostrar que Hegel tiene razón al criticar a Spinoza desde su perspectiva, ¿verdad? Y sin embargo, hay que admitir que Spinoza tiene razones muy fuertes para empezar como lo hace. Razones que además lo acercan muchísimo a Spinoza, y eso es lo que vamos a explorar, ¿de acuerdo? Yo les decía que este es un punto en el que se ve claro eso que yo les comentaba en algún momento. Hegel es Spinoza, pero después de Kant. Es decir, Spinoza efectivamente principia por hablar de existencia, ¿no es cierto?, de la ontología en el sentido pleno del término, en el sentido real, material del término. Ahora, Hegel no empieza ahí. Hegel no empieza ahí porque justamente la fenomenología ha mostrado que en realidad la verdad, que es el saber absoluto, es la subsunción del ser material, del ser ontológico inmediato, y su transformación en ser pensado. Ese es el saber absoluto, ¿cierto? El saber absoluto es la muestra de que el pensamiento ha subsumido lo real. Y ahora la lógica se detiene justamente en el pensamiento para mostrar cómo se reconstituye lo real desde el punto de vista de la reflexión, pero ya no como real manifiesto, sino como real pensado, como real inteligible, ¿cierto? La lógica, en cierto modo, debe mostrar cómo el ser ontológicamente existente, que ha sido subsumido por el pensar, ahora va a ser reconstruido en su esencia y en su inteligibilidad desde el punto de vista de la reflexión. Ahora, ¿es ontología? Sí, pero en el sentido hegeliano del término. Es ontología en el sentido de que lo que Hegel nos está diciendo es lo que la lógica describe es el ser esencial, el ser en su esencia, ¿no es cierto? El ser tal como el pensamiento puede reconstruirlo, porque ya no hay un ser independiente, ya solo hay un ser subsumido por la reflexión. En ese sentido es ontología, y por eso se dice que también es metafísica, porque justamente lo que Hegel hace es decir, no voy a hablar solo del ser, sino de aquello que esencialmente hace que el ser sea lo que es, y eso es metafísica, ¿no es cierto? Así es sentido de eso. Esa es la gran diferencia, ¿no es cierto? Hegel es Spinoza, esa unidad de ser y pensamiento, pero después de Kant, es decir, después del idealismo que ya mostró que la verdad no está en las cosas, sino que la verdad está en el pensamiento que le da inteligibilidad a las cosas. ¿Sí queda más claro? ¿Sí? Después de la revolución kantiana, ya no se puede, dice Hegel, hablar simplemente de las cosas pelonas. No, ya se tiene que hablar de las cosas a través de la acción del pensar, que es la que les da su presencia objetiva. ¿Sí queda claro? Por eso es que muchos marxistas prefieren a Spinoza también, ¿no? Porque Spinoza sí parece hablar de una ontología en el sentido material del término. A lo que Hegel respondería, el verdadero materialismo es el mío, ¿no es cierto? Es el mío, el que muestra la objetividad de las cosas a través de la acción del pensamiento. Por supuesto, también hay un horizonte práctico, pero no es eso de lo que se ocupa de ellos. ¿Sí queda claro? Bueno, creo que es muy importante, espero que no se fatiguen, pero creo que es muy importante ver lo que Hegel está haciendo en las lecciones. Hegel se detiene largamente en las primeras presentaciones de Spinoza, ¿cierto? No es solamente que pretenda decir es que el comienzo está equivocado, sino que hace una especie de balance de las primeras definiciones, y por eso tenemos que detenernos un poco ahí, si les parece bien. Dijo que la primera definición es la de causa de sí. En la página 286 dice, la segunda definición es la de lo finito. Se dice finita en su género aquella cosa que puede ser limitada por otra de la misma naturaleza. Entonces, para Hegel es muy importante que la segunda definición de Spinoza se refiera a lo finito. En cierto modo contrasta con la causa de sí, ¿cierto? Spinoza no ha presentado todavía a Dios, ¿eh? Esto es interesante porque, como vamos a ver ahorita, uno de los argumentos de Hegel, por lo menos, es Spinoza no empieza por Dios, Spinoza empieza por cómo la reflexión puede construir el concepto de Dios. Y por eso las primeras definiciones todas van orientadas en esa dirección.
La segunda definición es lo finito, dice Hegel. Dice Hegel, pero esta cosa tiene que ser del mismo género, pues las cosas que se limitan, para poder limitarse, tienen que entrar en contacto y por tanto guardar una relación entre sí, es decir, ser cosas de la misma clase. Tal es el lado afirmativo del límite. Según esto, cita a Spinoza, el pensamiento solo es limitado por otro pensamiento, el cuerpo por otro cuerpo. Pero el pensamiento no es limitado por un cuerpo, ni a la inversa, el cuerpo por un pensamiento. Aquí es donde aparece ya el germen de esa célebre tesis del paralelismo, ¿cierto? Para Spinoza, un pensamiento está limitado por un pensamiento y un cuerpo está limitado por un cuerpo. Pero un pensamiento no está limitado por un pensamiento. Un pensamiento no está limitado por un cuerpo y a la inversa. Las cosas que se limitan tienen que ser, dice Spinoza, del mismo género. Comenta Hegel, ya veíamos en Descartes que el pensamiento es totalidad para sí y lo mismo la extensión, sin que tengan nada en común y mantengan relaciones mutuas de ninguna clase. No se limitan el uno al otro, sino que cada uno forma un todo cerrado de suyas. Vamos a ver por qué Spinoza empieza de esa manera. ¿Por qué va hacia lo finito? Permítanme detenerme en Massiere para que vean cómo explica la posición de Spinoza a propósito de la finitud. Es la definición genérica de toda cosa finita. Ella plantea que toda cosa, limitada por algo de su misma naturaleza, no puede jamás ser finita, sino solo en su género. Toda cosa finita no es concebible por sí, sino por otra cosa. Esto es muy importante, por supuesto. Toda cosa finita no es concebida por sí, a diferencia de la causa de sí. La causa de sí es concebida por ella misma, y ella misma se da existencia. Las cosas finitas no. Las cosas finitas son concebidas necesariamente por otra cosa. Por otra cosa, y luego por otra cosa, y luego por otra cosa, hacia el infinito. Es decir, Spinoza está diciéndonos, hay un mundo de cosas finitas que no son concebidas por sí, que se limitan entre sí, pero que se unifican hasta el infinito. Hay una infinitud de cosas, cada una limitada por otra de su mismo género. El conjunto infinito de esas cosas finitas, que debe ser concebido por otra cosa que es para sí y se concibe por sí. Spinoza nos está diciendo, hay la causa de sí que se concibe por sí. Y también hay las cosas finitas que no se conciben por sí mismas, sino que se conciben por otra cosa, pero que entre ellas se limitan como cosas finitas que son en una unificación infinita. Es un contraste sorprendente con la primera afirmación, porque quizá lo que quiere Spinoza es contrastar justamente la causa de sí, que es lo que es causa de sí mismo, lo que se produce a sí mismo y no necesita otra cosa, y luego introduce la finitud, que por el contrario es algo que se concibe solo por otra cosa, que no se concibe por sí misma, y que en cambio forma una pluralidad, una infinitud de cosas limitadas unas por otras. La noción de cosa finita es pues compleja. Primero contiene la idea de limitación. Spinoza aquí usa el término terminari. Terminari es justamente el sentido que Spinoza le da en primera instancia a la limitación. Pero luego utiliza más precisamente determinari, que es la marca distintiva de lo finito como tal. Es la idea espinosista de que toda determinación es un límite, es una negación, es una especificación. Todas las cosas finitas son determinadas, es decir, todas las cosas finitas tienen un límite y tienen sobre todo una determinación. Es finita, pero solo lo es por algo de la misma naturaleza. Ahora, lo que está diciendo Spinoza es, lo finito no es limitado más que por otro finito, pero esto dentro del marco más general
fijado por la determinación, cuyo principio es el infinito. Maché está diciéndonos, es verdad que con la finitud, Spinoza está planteando el marco de una serie de cosas que todas son limitadas unas por otras. Pero esta unificación solo se puede concebir desde el marco de aquello que las determina a todas ellas, es decir, desde la infinitud. Spinoza está introduciendo entonces ya el vínculo entre lo finito y lo infinito. Lo infinito es aquello que se concibe por sí. Lo infinito es aquello que solo se concibe por sí y se le concibe como existente. Lo finito, en cambio, es aquello que es limitado, determinado, solo determinado por un otro que es concebido por sí y sin embargo limitado por muchas otras cosas finitas que establecen justamente una multitud de individuos particulares. Una cosa finita no puede ser pensada absolutamente por sí misma, sino solo relativamente, por intermedio de su relación a otra cosa. Relación que pasa por su pertenencia a un género de ser determinado, del cual no puede de ningún modo ser separada. Esta formulación me parece muy inteligente. Una cosa finita no puede ser pensada absolutamente por sí misma. Spinoza está diciendo justamente que las cosas finitas no son autosubsistentes, no pueden ser pensadas por sí mismas, no se pueden afirmar por sí mismas. Ellas dependen de la totalidad, ellas dependen de la causa de sí. Pero en cambio pueden ser determinadas por su relación con otra cosa finita. Su determinación consiste en que justamente lo que importa es su relación con otra cosa finita que la determina, que la especifica. Es decir, cada cosa finita pertenece a un grupo, a un género, a un tipo de ser determinado, del cual no puede ser separado. Spinoza nos está diciendo, en la existencia hay también cosas particulares, individuos, cosas finitas. Todas ellas están determinadas por su relación con otra cosa finita, pero no son concebibles por sí. Solo son concebibles a través del marco de la sustancia será, pero ahorita de la causa de sí, de aquello que las hace inteligibles. Las cosas finitas, pues, parecen colocarse en un marco de una serie de relaciones meramente cuantitativas. Un cuerpo solo puede ser limitado por un cuerpo. Un pensamiento solo puede ser limitado por otro pensamiento. Y entre ambos, dice Spinoza, no hay vínculos. Esta manera en la que se describe lo finito no está como sustentada en la mecánica clásica. Me refiero porque la mecánica clásica toma, o al menos para la mecánica clásica, la cuestión ya es que se puede comprender a partir de relaciones entre dos cosas y de que de esas relaciones ya se puede entender lo cuantificable de las mismas, ¿no? Pero la cuestión está también que la mecánica clásica me parece que yo encuentro también ese tipo de rasgos tiende también hacia lo determinista, de que a partir de conocer esta relación entre el observador, quien mide y el sistema, puede conocerse la totalidad de los fenómenos que están dentro de ese sistema. Yo no sabría responder si Spinoza se vincula a la mecánica clásica. Yo tiendo a pensar, por lo menos es la experiencia que yo tengo de Spinoza, que todas estas primeras definiciones hay que ponerlas en relación con la tradición teológica con la que se está peleando. No sé si tenga tiempo en este curso, porque es mucho, pero se puede seguir paso a paso, como lo ha hecho Wolfson, un norteamericano que hace un trabajo muy bonito sobre los vínculos de Spinoza y el pensamiento medieval. Se puede seguir paso a paso cómo las primeras definiciones de Spinoza son todas ellas debates con la tradición teológica, ¿cierto? Causa de sí, sustancia, todas ellas en realidad provienen del debate que Spinoza hace con la filosofía medieval. No sabría decirte si es con la mecánica clásica, no sabría responder a esa pregunta. Sí creo que se puede vincular a la filosofía medieval, pero no estoy seguro a la mecánica clásica.
Bueno, tercera definición. Vamos a detenernos un poco ahí porque eso es justamente lo que Hegel está diciendo. La tercera definición es crucial, la de sustancia. Por sustancia entiendo aquello que es en sí y se concibe por sí. Es decir, aquello cuyo concepto no necesita el concepto de otra cosa para formarse. De otro modo sería algo finito, accidental. Lo que necesita de otra cosa para ser concebido no es algo independiente, sino que depende de esta otra cosa. Vean ustedes, Spinoza introdujo causa de sí, luego introdujo finito, ahora introduce sustancia. La sustancia es aquello que no requiere de ninguna otra cosa para ser. Aquello cuyo concepto se concibe en y por sí. Aquí es donde se ve este vínculo del que habla Julio con la filosofía medieval, ¿cierto? Detengámonos ahí porque esa definición de Spinoza es muy, muy importante, la de sustancia. Y ahorita vemos dónde la coloca Spinoza, dónde la coloca Hegel. La tercera definición es la de sustancia. Dice, aquí lo crucial es que lo que el entendimiento concibe y lo que la cosa es son idénticos. El concepto que se forma en el entendimiento es verdadero. Como ser en sí, es necesariamente ser para sí. No tiene su ser en otra cosa. Toda sustancia es así, no solo inteligible, sino un absoluto. La sustancia es, pues, el absoluto. Es aquello que solo se concibe por sí y que no necesita de ninguna otra cosa para ser concebida. Es perfectamente inteligible y por eso no tiene ningún soporte en otra cosa. Spinoza no agrega aquí la causa de sí, porque esta es solo una de las propiedades de la sustancia. La sustancia es causa de sí, pero la causa de sí es solo una de las propiedades de la sustancia. La sustancia es causa de sí, pero no solo es causa de sí, es totalidad que se autoengendra, es totalidad que se hace inteligible por sí misma. Y por ello la sustancia puede ser definida de modo separado. ¿Se acuerdan? Spinoza es muy insistente en este punto. Una cosa no se conoce por sus propiedades. Una cosa se conoce por su génesis, por la manera en que es construida, ¿cierto? Y en el caso de la sustancia se conoce por ella misma. Por eso la causa de sí, que es una propiedad de la sustancia, no la define, simplemente está contenida en ella. Y esa, tiene razón Machelet, y ese es un punto crucial en donde Spinoza se separa de Descartes. Porque para Descartes, la causa de sí es la esencia de Dios. Y para Spinoza no. La noción de sustancia juega pues un papel crucial en el dedeo. Es lo que es en sí y concebido a partir de sí y de nada más. Es un concepto que se debe bastar por sí mismo, una cosa que es suficiente para sí misma. Sustancia es una cosa que se conoce por sí, que es inteligible por sí misma, que no requiere de otra cosa para ser concebida y que sin embargo es perfectamente inteligible. Esta definición rompe completamente con la definición anterior de cosa finita. La cosa finita es una realidad derivada. La sustancia es una realidad en y para sí. Es una realidad absoluta, es lo absoluto. Todavía no está introduciendo Spinoza a Dios, está diciendo, hay necesariamente una sustancia, es decir, un algo que no requiere de ninguna otra cosa para ser concebido, porque es lo absoluto. Y se diferencia justamente de las cosas finitas, porque las cosas finitas son siempre concebidas por otra cosa. Son concebidas por las relaciones que guardan entre sí
pero requieren del sustrato de otra cosa. Se coloca entonces a la sustancia como realidad primera, esto es absoluta, una realidad absoluta cuya noción debe ser también absolutamente primera. Y dice Macheré, es la más general y la más abstracta de las nociones de la época, de la ética, y aparece en las definiciones de absoluto, modo y Dios. En la carta número 9, Spinoza presenta la sustancia como el equivalente del ser considerado en cuanto tal. El equivalente del ser considerado en cuanto tal. Es, como dirá Hegel más adelante, es el ser que es porque es. ¿Qué quiere decir que es el ser que es porque es? Es que es el ser por su propia necesidad. Es el ser absolutamente necesario. Como no requiere de otra cosa, es el ser que es porque es. ¿Y por qué quiere decir? Porque él es autoengendrado, autosuficiente, no requiere de ninguna otra cosa y por eso es absoluto. El ser equivalente en cuanto tal, el ser que es porque es. La sustancia es lo que solo se pertenece a sí misma y a nada más. Ella es porque es y por ahora nada más. Esto es muy interesante porque lo que está diciendo Macheré sobre estas definiciones, eso creo que dice así hay que leer a Spinoza. Hay que leer a Spinoza literalmente, ¿cierto? No agregarle nada a lo que dice su primera definición, simplemente comprender lo que la definición dice. Todavía no se ha demostrado nada, simplemente se está diciendo esa concepción del absoluto es fundamental, pero todavía no hemos demostrado ni que hay algo que exista así, ni por qué hay que pensarlo de esa manera. Esta es una precaución, me parece muy importante, ¿no? No hay que leer a Spinoza pretendiendo que las definiciones ya están llenas de contenido. Por ahora no, por ahora simplemente están enunciadas. Está diciéndonos, si nosotros introducimos el concepto de sustancia, debemos pensarlo de esta manera, como lo que es perfectamente autosubsistente, que no necesita nada más. No le agreguen por ahora nada, no le pongan más cosas, simplemente está diciendo, esa es la definición que conviene a algo que sea sustancia. Luego la hará funcionar, como decía Rodrigo, luego la hará marchar, luego la introducirá en una serie de proposiciones, demostraciones, en donde se verá que ese es efectivamente el contenido de la sustancia, pero por ahora simplemente es la definición como tal. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? A Spinoza hay que leerlo pues casi literalmente. Dice Spinoza simplemente, por sustancia entiendo aquello que es en sí y se concibe por sí. Esto es aquello cuyo concepto, para formarse, no precisa del concepto de otra cosa. Nada más. Por ahora, no le extraigan nada más. Es el ser que es porque es el ser que no precisa del concepto de otra cosa, porque es el ser cuyo concepto se define por sí mismo. Se precisa por sí mismo. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a la siguiente definición y luego, bueno, vamos a ver. Quizás es interesante ver, para que noten un poco ya el contraste, dónde aparece la sustancia en Hegel. Aprovecho que está alguien que acaba de escribir sobre la sustancia. ¿Dónde aparece y por qué? No yo no sé qué, pero según recuerdo, la sustancia aparece en el apartado de la realidad efectiva, después de una demostración lógica o ontológica del lugar que ocupa no solo la existencia, sino la totalidad, con toda esta suerte de determinación dialéctica. Lo interesante aquí es que para Hegel, te digo, esta es la discusión que se ha de algún modo desarrollado en esta clase, es que para Hegel la sustancia es el resultado de una demostración, pero de una demostración conceptual que tiene la ventaja, supuestamente, diría Hegel, a diferencia de Spinoza, que no solo toma un atributo de esto, lo que usted decía,
una de sus tantas propiedades como causa de sí, sino que la despliega alrededor de todo un proceso o desarrollo de categoría que de algún modo, como dice la ciencia, le da realidad al efectivo. Fíjense, vamos a detenernos un momento ahí porque creo que puede ser interesante ya verlo aquí, independientemente de que después pasemos con más seriedad. Hegel dedica un capítulo que se llama Lo Absoluto, pero se encuentra justo al final de la doctrina de la esencia. Se encuentra justo al final cuando introduce la realidad efectiva, la realidad inteligible, la realidad como es. No es casual, y ahorita nos vamos a detener un poco ahí, que justamente es en esta parte en donde Hegel se dedica a pelearse con Spinoza. Déjenme comentarles la generalidad y luego veremos con un poco más de detalle. El capítulo primero de la realidad efectiva se llama Lo Absoluto. Lo absoluto se divide en tres partes: la exhibición de lo absoluto, el atributo absoluto y el modo de lo absoluto. Vean ustedes, es Spinoza, es literalmente Spinoza, la estructura de Spinoza, solamente que se encuentra al final de la doctrina de la esencia. Una vez que introduce todo eso, empieza a pelearse ¿con quién creen? Con Spinoza, ¿no es cierto? La observación que encuentra en la página 599 dice: título en la tabla de contenido, filosofía espinosista y filosofía leibniziana. Hegel va a detenerse a discutir con él. Vean lo que dice de Spinoza. El concepto de la sustancia espinosista corresponde al concepto de lo absoluto y a la relación de la reflexión para con él, tal como se ha expuesto aquí. El espinosismo es una filosofía deficiente porque la reflexión y su multiforme y variado determinar es un pensar exterior. La sustancia de este sistema es una sustancia única, una sola totalidad inseparable. No hay ninguna determinidad que no esté contenida y disuelta dentro de ese absoluto. Y es asaz importante que todo lo que le aparece como subsistente del suyo, al representar de tipo natural o al entendimiento determinante, todo lo que éste vislumbra, esté íntegramente dispuesto dentro de este concepto necesario a mero ser puesto. Hegel hace ese movimiento que hemos visto con Spinoza ya varias veces. Le reconoce una importancia capital, ¿cierto? Estamos al final de la realidad efectiva. Estamos en el momento en que vamos a presentar, ahora sí, la síntesis entre ser y esencia. Cuando llegamos a la realidad efectiva, llegamos al ser esencial, al ser que es porque es. Es una definición también de Hegel. Ese es Spinoza. Solamente, dice Hegel, Spinoza ha puesto todo en la sustancia, ha subsumido todo en la sustancia y no le ha dado determinidad. No ha mostrado qué es la sustancia en su propio despliegue. La ha simplemente postulado. El concepto de la sustancia espinosista corresponde al concepto de lo absoluto y a la relación de la reflexión para con él, tal como se ha expuesto aquí. Pero es un mero, dice Hegel, ser puesto. Es un ser que la reflexión ha simplemente puesto ahí. Sin embargo, como vemos, Spinoza tiene razones para actuar de otra manera. Nos vamos a detener en esto porque aquí es donde Hegel se pelea largamente con Spinoza. Sin embargo, antes de volver aquí, prefiero desplegar las otras definiciones hasta llegar a Dios, ¿sí? Donde Hegel hace más comentarios. En cuarto lugar, Spinoza define los atributos, pertenecientes a la sustancia como segundo elemento de ella. Por atributo entiendo aquello que el entendimiento percibe como lo que constituye la esencia de la sustancia, y solo esto es verdadero para Spinoza. Ahora, este movimiento es muy importante de Spinoza. Por atributo entiendo
lo que el entendimiento percibe como esencia de la sustancia. Ahora, aquí hay a la vez una declaración muy importante y para Hegel, pues una limitación muy fuerte, ¿no es cierto? Spinoza está diciéndonos, el atributo es aquello que el entendimiento percibe como esencia de la sustancia. Y Hegel se lo va a reprochar, está diciendo, pues, Spinoza está colocando al pensamiento ya como algo que observa a la sustancia, que de ella percibe su esencia, ¿no es cierto? Pero todas esas para Hegel no están claro, ¿verdad? El entendimiento parece aquí, dirá Hegel, externo a la sustancia. Parecería que el entendimiento, que sin embargo es parte de ella, lo percibe como su propia esencia. Y ahí es donde el espinosismo va a empezar. Verán que hay una larga discusión sobre este punto. Dice, y no cabe duda de que esta es una gran determinación. El atributo es evidentemente una determinabilidad, pero una determinabilidad que sigue siendo al mismo tiempo totalidad. Spinoza está diciendo, el atributo, ya saben que hay infinitos atributos para Spinoza, pero solo despliega dos, la extensión y el pensamiento. El atributo es exactamente igual de infinito que la sustancia. Solamente que el atributo es lo que el entendimiento percibe como esencia de la sustancia. Hegel dice es una gran determinación. Es una determinabilidad, pero es al mismo tiempo totalidad, porque el atributo es idéntico en infinito es su género, que la sustancia. Y Spinoza, como Descartes, solo admite dos determinabilidades de estas, el pensamiento y la extensión. El entendimiento las percibe como la esencia de la sustancia, pero la esencia no es superior a la sustancia, sino que es solamente esencia en la consideración del entendimiento, la cual cae fuera de la sustancia. Así es como lo lee Hegel. El entendimiento las percibe como la esencia de la sustancia, los dos atributos, la extensión y el pensamiento. Pero la esencia, esta esencia que el entendimiento percibe, no es superior a la sustancia, sino que es solamente esencia en la consideración del entendimiento, la cual cae fuera de la sustancia. Esta es la acusación de Hegel. Al colocar al entendimiento como algo que percibe a la sustancia, Hegel dice, lo está separando. Ciertamente nos está diciendo que el atributo es igual de infinito que la sustancia, pero el entendimiento está siendo colocado como algo fuera del proceso mismo, algo fuera del despliegue mismo. Ese es como lo entiende Hegel. Cada uno de estos dos modos de consideración, la extensión y el pensamiento, contiene indudablemente el contenido íntegro de la sustancia, pero solamente bajo una forma que hace entrar en ello también el entendimiento. Precisamente por ello son ambos lados idénticos en sí, infinitos. Hegel lo que le reprocha a Spinoza es justamente haber colocado el entendimiento como algo que concibe a la sustancia. Para Hegel eso sería impensable, porque el entendimiento no es otra cosa que el movimiento global de lo absoluto. Para Hegel el entendimiento o el pensamiento no puede estar percibiendo a la sustancia, porque él es simplemente la sustancia desplegada en uno de sus atributos. Tal es la verdadera perfección. Lo que no se nos dice es dónde se convierte la sustancia en atributo. Lo que no se nos dice, dice Hegel, es dónde se convierte la sustancia en atributo. Vean, para Hegel, ser y pensamiento no son más que el movimiento mismo de lo absoluto, idéntico. No hay un entendimiento que perciba el movimiento de ese absoluto, porque él mismo es parte del proceso. Y lo que le reprocha a Spinoza es justamente cómo es posible que al mismo tiempo que dice que es perfectamente idéntico el atributo con la sustancia, coloque al entendimiento como observando a la sustancia y encontrando en ella su esencia caracterizada como atributos. Este es uno de los puntos que para Hegel es muy complicado. ¿Cómo hace Spinoza para decirnos
el entendimiento percibe de la sustancia, de ese ser infinito que se concibe solo por sí mismo, percibe infinitos atributos, sabe que hay infinitos atributos, pero solo percibe dos: extensión y pensamiento. Y los considera idénticos a la sustancia. Son infinitos en su género como la sustancia misma, son la esencia de la sustancia, pero percibida por el entendimiento. Así es como lo lee. Veamos qué dicen los espiritistas. Vean lo que Macheré piensa, que es una de las mejores exposiciones de esta parte. Atributo, cuarta definición. La definición 3 ha establecido la sustancialidad, pero aún no se sabe qué es una sustancia y cómo la reconoce el entendimiento. Spinoza ha introducido la noción de sustancia, pero aún no sabemos qué es una sustancia y cómo el entendimiento puede concebirla. Por ello aparece el atributo como siendo lo que el entendimiento percibe como constituyendo su esencia. El atributo es principio ontológico de la sustancia, constitutivo de su realidad, principio de inteligibilidad. El entendimiento percibe la esencia de la sustancia y la percibe bajo dos grandes atributos: el pensamiento y la extensión. Y por ello es inteligible la sustancia. Constitutivo de la realidad, el atributo es principio de inteligibilidad. Por eso dice Spinoza más adelante: entre más realidad tiene una cosa, tiene más atributos. Entre más realidad tiene una cosa, tiene más atributos. Aquí se percibe, creo, lo que va a ser necesario tenerse. Aquí se percibe, creo, todo el debate que Spinoza está teniendo con la filosofía escolástica, con la filosofía medieval. El atributo es la sustancia en carne y hueso, dice Macheré, y por ello es intercambiable con la sustancia. Spinoza está diciendo, ya introdujo el concepto de sustancia, pero no he dicho qué es. Ahora estoy empezando a darle carne y hueso. ¿Qué es la sustancia? La sustancia es algo cuya esencia es ser infinitos atributos, pero dos fundamentalmente: extensión y pensamiento. La definición de sustancia, la 3, nos decía simplemente: he definido un algo como aquello que se concibe por sí mismo. Pero ahora digo, además eso tiene como esencia la extensión y el pensamiento. Y extensión y el pensamiento son exactamente la sustancia, pero ahora manifiesta. ¿Sí? La sustancia, para Spinoza, es algo existente, real, presente. Presente como extensión y presente como pensamiento. La sustancia no es trascendencia, es inmanencia. Y lo que está diciendo es, su existencia esencial es estar presente como pensamiento y como extensión, como cuerpo y como reflexión. Otra vez, ¿es muy cercano a Hegel? Sí, porque Spinoza está diciendo, la sustancia no es nada trascendente. Después definiremos a Dios como sustancia, pero por ahora lo que sabemos es que la sustancia es algo manifiesto, real, presente, como extensión y como cuerpo. Como extensión y como pensamiento, como cuerpo y como reflexión. El atributo es la sustancia y por ello no se le concibe por otra cosa. No es un modo, porque un modo es concebido por otra cosa. El atributo no es un modo, el atributo no es más que la esencia de la sustancia tal como es percibida por el entendimiento. Y lo que estamos diciendo es, con eso, es inteligible y es real. Todavía no hablamos de Dios, ¿eh? Dios vendrá después. Ahorita estamos diciendo simplemente, esa sustancia, para manifestarse, lo hace bajo la forma de atributos que el entendimiento percibe y que son justamente extensión y pensamiento. Es pues sustancia
Pues al entendimiento solo se le presentan sustancias y modos. Spinoza está diciendo, al entendimiento solo se le presentan dos cosas: sustancias y modos. Eso es lo que el entendimiento percibe, eso es lo que nuestro pensamiento percibe de Dios. Lo que el entendimiento percibe es justamente simplemente la sustancia y sus modos, y lo percibe a través de dos atributos, de la extensión y del pensamiento. Atributo, pues, no es un simple predicado aplicado a la sustancia, es la sustancia misma. Tiene la misma extensión, la misma infinitud que la sustancia. Es lo que el entendimiento identifica como sustancia, pues la concibe por sí. Y en consecuencia, entre la sustancia y lo que identificamos de ella por el entendimiento, la distancia es nula. Esto es muy importante. Es lo que el entendimiento identifica como sustancia, y en consecuencia, entre la sustancia y lo que identificamos de ella por el entendimiento, la distancia es nula. Spinoza está diciendo, no hay separación entre la sustancia y su manifestación. No hay separación entre nuestro entendimiento y lo que la sustancia es. Spinoza está diciendo a su manera profundamente racional, lo que comprendemos de la sustancia es lo que la sustancia es, y no hay ningún misterio adicional, y no hay nada más. Spinoza está afirmándonos, claro que conocemos la totalidad de la sustancia, y la comprendemos a través de nuestro entendimiento, y lo que nuestro entendimiento comprende es la sustancia, es la cosa como es en su manifestación, que se presenta como extensión, como el reino de los cuerpos y como pensamiento. ¿No sería de cierta manera también estas formas epistémicas? O sea, en cierta manera yo lo relaciono un poco con Kant, ¿no? O sea, su estética trascendental, que son estas formas que podríamos incluir a lo mejor como la extensión, que es espacio y tiempo, y el pensamiento, que serían como la lógica trascendental, ¿no? Son las categorías epistémicas a través de las cuales comprendemos el mundo. Lo que pasa es que yo creo que Spinoza está diciendo algo más fuerte, ¿no? Spinoza está justamente negando la separación entre nuestro pensamiento y lo pensado. Lo que está diciéndonos aquí es, lo que nuestro entendimiento comprende como sustancia es la sustancia. No es un concepto nuestro puesto a la cosa, es la cosa misma comprendida por el entendimiento. Él negaría la distancia entre un entendimiento que reflexiona y aquello que está reflexionando. Está diciéndonos, nuestro entendimiento percibe de la sustancia como manifestación, porque eso es esencia de la sustancia, la extensión y el pensamiento. Spinoza no diría como Kant, es que mi entendimiento percibe un algo. Ahorita vamos a ver qué quiere decir Spinoza con percibe. Percibir no quiere decir en Spinoza tengo una distancia reflexiva respecto al objeto. Percibir quiere decir estoy generándolo por el pensamiento. Estoy produciendo a través del pensamiento su existencia. ¿Sí queda un poquito más claro? Spinoza no tiene esa separación. ¿Qué es lo que hace el intelecto que comprende? El verbo que usa Spinoza es intelligo, percibir. Percibir, pues, a Spinoza, es el acto de pensamiento en el sentido puro del término acto. Percibir es el acto del pensamiento por el cual comprende la cosa que está pensando, subsume la cosa que está pensando. No hay, pues, para Spinoza ninguna pasividad en el entendimiento. Esto es otra vez muy hegeliano. ¿Se acuerdan que Hegel dice, a diferencia de Kant, para el cual hay un momento de receptividad, por el cual el pensamiento percibe un algo que es exterior, lo recibe pasivamente, Spinoza y Hegel piensan que el entendimiento siempre está activo. Pensar es una actividad. Pensar no es nunca recibir del exterior
una influencia, una sensación, una afección. Pensar es producir, y por eso el término es inteligo. Percibo en el sentido de constituyo al mismo tiempo que pienso. ¿Sí? Spinoza está negando justamente esa separación entre un entendimiento que recibiría del exterior algún impulso y su acto de producir. No hay pues pasividad. Cuando Spinoza escribe que el intelecto percibe la sustancia, quiere decir que la aprende tal como es, según su naturaleza o su esencia, adecuadamente, es decir, activa y afirmativamente. Vean, la lectura que hacen de Spinoza y que me parece correcta es: en Spinoza no hay pasividad de pensamiento. El pensamiento es activo y lo que percibe de la sustancia es la sustancia en su esencia. No es algo que esté imaginando como producto del pensar. Es algo que está diciendo: así es como el pensamiento, como el entendimiento, percibe la esencia de la sustancia. ¿Cómo? Como existente, como presente. ¿Sí se ve? Spinoza está muy cerca de Spinoza está muy cerca de Hegel en todas estas afirmaciones. En otra parte, Spinoza afirma que por atributo es preciso comprender aquello que expresa la esencia de la sustancia divina. Así, constituir, expresar, pertenecer, todo eso está implicado en el atributo. Constituir, expresar, pertenecer, todo eso está implicado en el atributo. Spinoza en ese sentido, como decía hace un rato Rodrigo, es muy cercano a Hegel. Pensar no es reproducir mentalmente un algo. Pensar es constituir mentalmente el algo que se está pensando. Pensar es una acción afirmativa, no es un acto pasivo. Es un algo que afirma la existencia de aquello que está siendo pensado. Y eso es lo que Spinoza está queriendo decir. Por eso los términos son constituir, expresar, pertenecer. ¿Sí? Spinoza nos está diciendo: lo que yo aprendo de la sustancia es la sustancia real, es la sustancia misma, no es mi percepción de la cosa, es aquello que la cosa es su esencia. No hay separación entre lo que yo estoy pensando y la esencia de la cosa que estoy pensando. Doctor, aquí es en el caso, entiendo, de Spinoza en cuanto a ideas verdaderas, pero si hablamos de ideas imaginarias, ahí entraríamos en un problema, ¿no? Porque entonces estamos diciendo que estamos percibiendo la sustancia en cuanto a sustancia, o sea, no, y en ese sentido no podríamos percibir o constituir la sustancia de una forma imaginaria, ¿no? Pero justamente la diferencia entre la imaginación y la idea verdadera es que la idea verdadera es una afirmación, mientras que la imaginación, en cambio, sí es una percepción, es una mera recepción. La diferencia entre la idea verdadera y la imaginación es justamente que para Spinoza, en la imaginación eres un pensador pasivo, en la idea verdadera es un pensador activo, que es lo que estamos haciendo en la ética. ¿Sí me explico? La diferencia es justamente esa. Claro que el pensamiento nuestro también tiene un sentido de afección, pero eso es solamente cuando viene la imaginación, no cuando estamos ya en la idea verdadera. Aquí la idea verdadera es acción, producción, afirmación del pensamiento. Pensamiento que se afirma a sí mismo y a la cosa que está pensando. ¿Queda un poquito más claro? El problema es que la noción, dice Massiret, el problema es que la noción de atributos introduce la noción de esencia de la sustancia, y esta no ha sido aún definida. Con ello se hace implícito que el intelecto es la facultad de percibir la esencia de las cosas. Esto es muy importante. El intelecto para Spinoza es la facultad de percibir la esencia de las cosas. Obviamente no es el plano de la imaginación. Cuando estamos percibiendo la esencia de las cosas, estamos percibiendo la idea verdadera, la idea de lo que la cosa es como es,
Pero a ver, atención, aquí es importante, pero es porque lo estamos engendrando. Toda la ética tiene ese carácter de engendrar, al que nos hemos referido. Se trata de mostrar que el pensamiento está produciendo la verdad de la cosa. No está simplemente tratando de reproducir a Dios. Está diciendo, con nuestro intelecto vamos a construir gradualmente la inteligibilidad de Dios. Y lo hace exactamente diciéndonos lo que nuestro pensamiento percibe, lo que nuestro entendimiento percibe verdaderamente es la esencia de las cosas. Obviamente, en ese sentido, tienes razón, hay la imaginación, pero esa es la parte pasiva, ¿cierto? Es lo que escuchas de oídas, es lo que infieres de la vida cotidiana, es lo que estamos viendo en la otra clase. Es el momento en que simplemente el pensamiento recibe del exterior como afección. Pero aquí ya está produciendo, aquí ya está activo. Pero no es también la imaginación un proceso poético. O sea, porque yo veo que en el atributo se da un proceso de poiesis en el que el pensamiento está construyendo constantemente la esencia de la sustancia, pero también hay un proceso en cierta manera poético, ¿no? En la imaginación, en cómo se construye una imagen en el pensamiento. No, la imaginación para Spinoza es más bien pasividad, ¿no? Por ejemplo, en lo que estamos leyendo en la otra clase es justamente cómo el Tratado de la Reforma del Entendimiento empieza diciendo: a ver, hay una serie de ideas formadas en tu cabeza de las cosas que simplemente escuchas. Por ejemplo, el ejemplo que yo les pongo en la clase es, dice Spinoza, hay muchas cosas en nuestro pensamiento que simplemente nos son dadas pues porque así las oímos, porque pues así nos las dicen. Por ejemplo, le han preguntado a su papá si es su verdadero papá. A ver, ¿cómo? Tú me has dicho que eres mi papá, pero a ver, yo no he visto ninguna prueba de ADN ni nada, ¿no? Esa es la imaginación. Cuando vives en la imaginación es que vives de una serie de percepciones que te son dadas y que forman parte de tu pensamiento, ¿cierto? Solamente que es la parte pasiva del pensamiento. Es una parte sin duda constitutiva del pensamiento, pero es la parte pasiva. La otra parte, la segunda clase que Spinoza introduce, son las cosas que inferimos de nuestra vida cotidiana. Y el ejemplo que él pone es, por ejemplo, ¿moriremos? Pues sí. ¿Lo sabemos en el sentido de hemos producido el concepto de muerte? Pues no, lo que hemos visto es que la gente se muere, ¿no? Y particularmente el COVID se muere en un montón. Entonces deducimos que vamos a morir. ¿Es una idea? Sí, sí es una idea. Y es una idea que está en ti, pero no es una idea verdadera porque no es una idea que ha mostrado su génesis como idea. Cuando la imaginación pasa a la idea verdadera, es porque la idea se autoafirma a sí misma, se comprende en su génesis a sí misma, mientras que la imaginación no produce esa. ¿Podemos comprender la imaginación? Sí, pero a través de la idea verdadera. Para Spinoza, seguramente como para Hegel, la estética no es ausente de pensamiento, sino es simplemente pensamiento que se realiza a sí mismo únicamente a través de su propio concepto, ¿no? A ver, Hegel, el estético, voy a tratar de responder más bien con Hegel, no tanto con Spinoza. Para Spinoza la estética no es otra cosa que el acto reflexivo por el cual ahora el concepto lucha consigo mismo, produce consigo mismo su significación. Si en el mundo fenomenológico el pensamiento tiene que vencer a las cosas, en el orden lógico como en el orden estético tiene que vencerse a sí mismo, tiene que expresarse a sí mismo. ¿Cómo diría Hegel que podemos comprender una obra de arte lograda? Cuando el concepto que el artista se propone, el concepto que es su propia obra, se manifiesta como objeto. Y esa concordancia entre el concepto y lo que logra, para Hegel es el sinónimo de la realización estética. ¿Sí? Yo creo que Spinoza respondería algo similar, ¿no? Diría, si es estética, si algo es estético, no es solo imaginación, tiene que ser producto de una reflexión, tiene que ser producto de algún concepto realizado. ¿Sí? Yo diría que eso es lo que Spinoza respondería, aunque yo no conozco
en Spinoza una parte estética. Spinoza sí se preocupa por qué es definir, qué es percibir. Él es muy cuidadoso, por ejemplo, cuando utiliza conceptos como pensar, en introducir la idea de acción, ¿no es cierto? Spinoza sí tiene claramente eso. Por ejemplo, la discusión sobre idea verdadera, cuando tú lees la discusión de idea verdadera, y creo que se puede defender, sí encuentras a Hegel. La idea verdadera afirmada por Spinoza, es decir, la idea que se autoengendra, que se produce a sí mismo como verdad, que no depende de la correspondencia con las cosas, sino que depende estrictamente de su propia consistencia como idea, sí está en Spinoza. Sí está. Es probable que Macheré vaya quizá más lejos. Yo creo que tienes en cierto modo razón. Pero estas afirmaciones sí están en Spinoza. Están en el Tratado de la Reforma del Entendimiento. Cuando él discute el concepto de idea verdadera y, por ejemplo, plantea, justamente en la clase del rato vamos a ver, cuando él dice, mire, para comprender cómo funciona el entendimiento, no se fije usted en principios fuera de él. Fíjese cómo se ha constituido, cómo se ha desarrollado, cuáles son las formas en las que gradualmente nuestro entendimiento, nuestra razón, se ha ido formando históricamente. Eso está claramente en Spinoza. Hay en Spinoza, me parece a mí, esa gran cercanía epistemológica con Hegel, con sus propios medios, eso es cierto, ¿no? Y con las limitaciones que probablemente son las suyas. Por ejemplo, esa tesis del paralelismo, pues vamos a ver que es muy discutible. La negatividad tampoco está en él. Y sin embargo, hay esa gran cercanía, por lo menos en el plano epistemológico, con Hegel. Pero usted sí reconocería que la tesis del paralelismo y la negatividad sí son un problema. Sí, por supuesto, ¿no? Yo no quiero decir, a ver, desde el principio les decía, yo no estoy diciendo que Hegel y Spinoza son lo mismo. Hegel es, me parece, una filosofía más desarrollada que la de Spinoza. Sí, por supuesto. Pero eso no, para mí, eso no le quita importancia a Spinoza mismo, ¿no? Es un poco lo que estoy tratando de decir en esta clase, ¿no? A ver, ¿por qué lo digo? Tú lo has visto en el seminario, porque con frecuencia se dice, no, si ya conocemos a Hegel, ¿a Spinoza para qué? No, espérate, no se le puede tratar como un perro muerto, esto está clarísimo. ¿Sí me explico? Hay que, por supuesto, saber que después de Kant, la filosofía toma otra forma y, por supuesto, tiene un desarrollo. En eso Hegel tiene enteramente razón. Ahora, la otra de decir, bueno, como pasa en nuestro seminario, ¿no? ¿Para qué depende usted tanto a Spinoza? A ver, si ya conocemos a Hegel, ¿por qué usted insiste que Spinoza? Pues porque vale la pena colocarse en una posición como la de Spinoza, en la que además hay por momentos una defensa material mucho más clara, ¿sí? Una defensa mucho más clara de la objetividad material. Hace un rato decía Jenny, es que claro, en Spinoza hay ontología en sentido fuerte, sí, y eso es, a pesar de que conocemos bien a Hegel, eso es un alivio escucharlo. ¿Sí me explico? ¿Sí se ve? No es tan fácil decir con Hegel, óigame, es que la ontología es en realidad el esfuerzo del pensar que constituye la objetividad de todo lo real. Spinoza le diría, oiga, ¿por qué no se fija un poco más en las cosas, no? Y no está mal, creo. Esa es un poco mi idea, ¿eh? Atención, el curso lo que quiere ser es la mostración de la cercanía y de la diferencia de los dos. Pero la valoración de ambos, porque a mí me parece que Spinoza es muy potente en estos aspectos que desarrolla, ¿sí? Y además, yo en un momento filosófico muy diferente, ¿sí? Si les parece, vamos a seguir para que vean lo que intento defender, ¿no? Porque el problema, dice Macheré, es que la noción de atributo introduce la noción de esencia que no ha sido definida. Con ello se hace implícito que el intelecto es la facultad de percibir la esencia de las cosas. Ahora, obviamente, cuando uno habla de limitación, por ejemplo, podemos decir esto, ¿no es cierto? El intelecto es la facultad de percibir la esencia de las cosas. Hegel diría, pero no lo has demostrado. Tienes razón, el intelecto percibe la esencia de las cosas.
Solamente que a Hegel eso le llevó toda la fenomenología, ¿no es cierto? Solamente que a Hegel eso le llevó toda la lucha con Kant para decir lo que nosotros percibimos es la esencia de la cosa objetiva. Ahora Spinoza se limita a decir el entendimiento es lo que percibe la esencia de las cosas. ¿Tiene razón? Sí. ¿Lo ha demostrado? Pues no a la Hegel. ¿Sí se ve? Pero la esencia subsiste en la cosa o es solo, dice Macheré, una realidad intelectual, una representación. La cuestión que se le plantea a Spinoza es ¿qué es definir? Y dice, definir es en consecuencia la actividad mental por la cual aprendemos la esencia de las cosas. Pues ahí está resumido el kantismo, ¿no? Definir es la actividad mental por la cual aprendemos la esencia de las cosas. A Hegel no le bastaría, le diría, es cierto, pero no está demostrado. Es cierto, pero no has hecho la lucha que Kant va a hacer y contra la cual hay que enfrentarse. ¿No es verdad? Y esta actividad no se define de otro modo que a través de su ejercicio, en el cual estamos comprometidos desde la definición 1, sin que este ejercicio requiera otra forma de legitimación que le sería exterior. A ver, detengámonos aquí porque lo que se está diciendo es otra vez muy cercano a Hegel y muy importante. Definir es en consecuencia la actividad por la cual comprendemos la esencia de las cosas. ¿Qué es actividad? Actividad que comprende la esencia de las cosas. Y esta actividad no se define de otro modo que a través de su ejercicio. Es decir, no puedo hacer otra cosa que mostrar activamente que definir es producir inteligentemente la esencia de las cosas. Eso quiere Spinoza en la ética. Spinoza quiere demostrarnos en la ética que si nosotros nos centramos únicamente en las definiciones y los axiomas y el procedimiento del pensar, podemos encontrar la esencia de Dios, ni más ni menos. Eso es lo que él quiere. Y eso no lo va a demostrar desde fuera, lo va a demostrar al interior del procedimiento. Por eso el orden geométrico. En ese ejercicio estamos comprometidos desde la definición 1, sin que ese ejercicio requiera otra forma de legitimación que le sería exterior. ¿Qué es lo que dice en el Tratado de la Reforma del Entendimiento? No pretendas decirle al entendimiento cómo debe actuar antes que actúe. Míralo actuar, venlo actuar, porque ese es el ejercicio en que él se constituye a sí mismo. ¿Suena Hegel? Pues sí, así es como empieza la fenomenología, ¿no es cierto? A nadar se aprende nadando, a pensar se aprende pensando, pues es lo que está diciendo Spinoza. No le quieras dar al entendimiento un método previo, no le quieras dar al entendimiento un régimen externo, porque el entendimiento solo se constituye en su acción de pensar, y es a través de su acción de pensar como logra encontrar la esencia de las cosas. Es como atributo que el intelecto conoce a la sustancia en su realidad esencial. Lo que es en sí la sustancia se expresa en el pensamiento en acto a través de la forma viva que es el atributo. Tienes razón en que aquí Macheré parece estar hablando de Spinoza como de Hegel, ¿cierto? Pero yo creo que no se equivoca en que eso está en los textos. Yo creo que no es una invención de Macheré, sino que se puede defender en Spinoza. Si es necesario, nos desplazamos a la parte de la ética, donde Spinoza explica con más detalle la idea verdadera, y veremos que efectivamente está así está producido. Es como atributo que el intelecto conoce a la sustancia en su realidad esencial. El atributo es la manera en que el intelecto conoce a la sustancia en su realidad esencial. Lo que es en sí la sustancia se expresa en el pensamiento en acto a través de la forma viva que es el atributo.
Spinoza está diciendo, no es que el entendimiento perciba desde el exterior como representación la esencia de la sustancia. Es que el atributo es para el entendimiento la esencia misma de la sustancia, tal como él la puede hacer. Eso es lo que Spinoza está, según Bachelet, diciendo, y creo que es verdad, pues, es una idea muy cercana a Spinoza. El atributo en Spinoza es, pues, la forma constitutiva de la sustancia, y ya no es un carácter general o una cualidad de las cosas. Esta es la originalidad de Spinoza. Por eso el atributo no es una propiedad ligada a la sustancia, sino su determinación intrínseca. La sustancia, tal como es comprendida por el entendimiento. ¿Sí queda claro? Vean ustedes el mundo que está dibujando Spinoza. Introdujo causa de sí, introdujo finitud, introdujo sustancia y ahora introduce atributo. Está preparando la definición de Dios. Está mostrando cómo debemos comprender a Dios. ¿Cómo? Primero, como causa de sí. Como aquello que tiene dentro de sí toda la finitud. Como aquello que es sustancia. Finalmente, como aquello que es inteligible para el entendimiento, manifiesto como extensión y como pensamiento. Se está acercando a la definición de Dios. Si el Dios de Spinoza es especulativo, ¿no hay algún énfasis que haga Spinoza también en el lenguaje? Porque a mi parecer no puede haber pensamiento sin lenguaje. En ese sentido, como un modo epistémico del entendimiento se requiere también del lenguaje, ¿no? Como para la comprensión de la existencia. Sí, pero Spinoza tiene... A ver, déjame, respondo rápidamente y lo vemos la próxima vez. Spinoza tiene, en cambio, frente al lenguaje, una posición más ambigua. Spinoza tiene, frente al lenguaje, varias objeciones. Como Hegel cree que no hay que corregirlo, pero Spinoza tiene muchas más objeciones al lenguaje cotidiano que Hegel mismo. Spinoza sí cree que el lenguaje nos puede llevar a equívocos muy fácilmente, porque lo asimila a la imaginación. Entonces, sí, Spinoza tiene una comprensión clara del lenguaje, pero es muy cuidadoso cuando intenta mostrar la diferencia entre el lenguaje pensante y el lenguaje cotidiano, mucho más de lo que Hegel quiere. Como lo acaba de introducir, el entendimiento es la facultad por la cual el ser humano, como parte de la sustancia, puede percibir el mundo, la totalidad a la que pertenece. El entendimiento es simplemente en el ser humano la facultad del pensamiento, puesta individual, pero como forma parte de la sustancia, me permite comprender su posición en el mundo. Justo porque somos parte de la sustancia, parte pensante también. El entendimiento no es más que la particularización de ese atributo de la totalidad en el mundo. Escape to the genuine Mayan culture at Tulum, Mexico. Casa Bix Abil was inspired by ancient Mayans' way of life, originated in the 12th century. The name Bix Abil means, "How is your path in life?" Those are the words used by Mayans people to say, today in modern culture, hello. The meaning of our place is invite you to reflect your path in life by experiencing the unique Mayan stay. Live in a Bix Abil community. Feel at home. Our place offers you the opportunity to connect to other people by Mayans experience. Perfect to families and friends for travel. Kids welcome and friends groups until 6 persons by room. Enjoy our common amenities: community kitchen, breakfast area, rooftop bar, co-working area, restroom, free bikes, and a wonderful pool.